Disculpen, pero fue una dificultad eléctrica. Bueno, la verdad que estoy encantada de estar aquí con ustedes iniciando esta reunión. A mí me parece que en este contexto de aislamiento en el que nos encontramos y de encierro que estamos todos un poco, encontrar un espacio para aprender algo más sobre Borges es una propuesta que siempre es bienvenida en la Fundación Ortega y Gasset. Así que cuando Mercedes Rodríguez Galán y Cecilia Verdi propusieron este diálogo de 3 encuentros, nos pareció ocasión para llevarlo adelante. Y con mucho gusto lo acogimos dentro de las actividades para este año. Así que les agradezco a Mercedes y a Cecilia la iniciativa de hacer este ciclo sobre Jorge Luis Borges y Victoria Ocampo, 2 escritores universales en el Río de la Plata. Yo quisiera hoy referirme puntualmente a la charla de hoy, a la expositora del día de hoy, que es Mercedes Rodríguez Galán. Hace mucho tiempo que Mercedes trabaja con nosotros y está vinculada siempre a los temas de lengua y gramática, y en esta ocasión propuso algo de literatura, que es también su otro gran amor. Ella ha trabajado con nosotros desde hace muchos años en todo lo que es enseñanza de español a extranjeros, ya que su título original es sobre licenciatura en letras, y luego se especializó en enseñanza de español para extranjeros en el Laboratorio de Idiomas de la UBA. Así que su carrera ha estado muy desarrollada en este campo, lo que la ha vuelto una persona muy competente en esa especialidad, llevando adelante cursos para la universidad, de las universidades de Estados Unidos con las que trabajamos, la Universidad de Chicago, la Universidad de Minnesota, la Universidad de Cornell, la Universidad de Texas, la Universidad de Nebraska, bueno, la Universidad de West Virginia, así que tiene una larga trayectoria en esto, colabora mucho con nosotros en lo que es formación de profesores de español, en los programas que hacemos con el Instituto Cervantes desde hace ya muchos años, formando profesores de español, y también en los exámenes de español como lengua extranjera que tomamos en la Fundación. Así que digamos que todo este campo ella ha recorrido un camino largo y muy fructífero, y hace muchos años, y con nosotros, y esperamos seguir contando con ella muchos años más. Y por otro lado, su otra gran pasión, su otro gran amor y vínculo es con la literatura propiamente dicha, digamos, sobre todo la literatura argentina. Esto la llevó a desarrollar y a profundizar muchísimo en el conocimiento de Jorge Luis Borges, y dentro de estas actividades ella organizó un seminario muy importante dentro del Centro Cultural Borges, sobre Borges y la ciencia, que le permitió también conocer una faceta menos explorada de Borges, que me parece que es valiosa, rica, y que en alguna ocasión la podríamos perfectamente abordar desde la Fundación. Por otro lado, también en su actividad en la organización de actividades culturales con la librería del Ateneo, también tuvo a su cargo la organización de un curso y de una serie de actos en homenaje a los 100 años del natalicio de Borges en el año 1999. Así que tiene una larga trayectoria y una solidez importante en el campo digamos, de lo que sería la literatura borgiana. En este caso nos propuso este cruce del criollismo y el universalismo en Borges, y me parece que es un campo y una faceta muy interesante para poder abordar. Así que bueno, los invito a que participemos y a que
digamos, disfrutemos de esta tarde con estos conocimientos que Mercedes nos ofrece. Ella va a hablar durante un espacio de 50 minutos aproximadamente. Ustedes pueden mandar sus consultas o sus inquietudes por el chat. Y sobre todo los invito a zambullirse en este laberinto borgiano que siempre tiene aristas por conocer. Y de alguna manera, parafraseando a Borges, les diré que el único antagonista que tenemos aquí esta tarde es el tiempo. Pero bueno, estoy segura que lo sabremos aprovechar y que seguramente abrirá el camino para otras inquietudes sobre Borges y posiblemente sobre Victoria también, así que podamos volver a tener algún otro encuentro de estas características. Así que bueno, los dejo con Mercedes, que es quien realmente tiene la sabiduría para hacernos disfrutar toda esta tarde. Adelante, Mercedes. Bueno, muchas gracias, Inés, por esta presentación tan generosa, ¿no? Podemos decir tan completa. Bueno, vamos a empezar recordando de qué trata esta propuesta, que es, como nosotros dijimos a lo largo de estos 3 encuentros, justamente con Cecilia, vamos a abordar a estos 2 escritores de calidad universal y rioplatense, y tratar de encontrar o intentar descubrir un hilo conductor en la obra de ambos escritores, para quienes la literatura argentina se teje con los hilos de todas las culturas y de todas las literaturas del mundo. Borges dice en El escritor argentino y la tradición que nuestro patrimonio es el universo. Y para Borges es una condición posible, que hace posible la literatura argentina, nuestro cosmopolitismo. También Victoria comparte esta idea, que lo van a ver el próximo encuentro con Cecilia, para quien comprender y gustar de la literatura universal es una capacidad que tenemos los argentinos, que en lugar de debilitar o de alguna manera nuestra personalidad o nuestra nacionalidad, por el contrario, es una gran ventaja. No obstante, para ambos también es tangible la importancia que tiene la dimensión rioplatense o la dimensión criolla, que también atraviesa y cruza la obra de ambos. Para Borges es fundamental en su obra, y me permito contarles una pequeña anécdota que da cuenta de esto. En los años 70, Borges era entrevistado muchas veces por periodistas o aspirantes a periodistas, y una vez uno de ellos le preguntó si él era un escritor argentino, y también le preguntó si primero escribía sus textos en inglés y luego los traducía al español. A lo que Borges contestó con su sutil ironía: a su primera pregunta le voy a decir que así es, que soy argentino. Y al fin y al cabo, esto no tiene nada de extraño, ya que estamos en Buenos Aires y no estamos en Pakistán o en Groenlandia. En ese caso sí sería extraño, pero en este caso no. Y en cuanto a su segunda pregunta, le voy a decir que sí, que tiene usted razón, que primero yo escribo los textos en inglés y después los traduzco al español. Porque fíjese en estos versos: siempre es mejor el coraje, nunca la esperanza es vana, vaya esta milonga para Jacinto Chiclana. Usted, le dice al periodista, puede ver cómo estos versos han sido escritos primero en inglés, y hasta se pueden notar las vacilaciones del traductor. Más allá, bueno, de esta sutil ironía, esto da cuenta del profundo sentimiento rioplatense y argentino que está presente en la literatura de Borges. Él mismo cantaba y bailaba milongas, y decía, cuando caminaba por los arrabales de Palermo o también de Valvanera, que las milongas venían hacia él, que no era que él las escribía,
que no escribía las letras, sino que las letras se le presentaban en el discurrir del caminante, mientras caminaba por las noches de Buenos Aires. Así que tal era su enorme conexión con la realidad porteña, rioplatense y argentina. Él desde chico sintió una enorme fascinación por el Martín Fierro y por la literatura gauchesca en general. Y lo leía furtivamente en su casa, a escondidas, ya que en una casa de tradición unitaria, una familia de tradición unitaria, el Martín Fierro de Hernández les parecía como una bravuconada de un federal y de un rosista. Sin embargo, esta obra va a obsesionar a Borges durante toda su trayectoria, inclusive en los libros de los años 70, en el informe de Brody, hay varios cuentos que tratan sobre este tema, como En otro duelo o El Evangelio según San Marcos. Es decir, va a ser un tema que siempre va a estar presente en él. Cuando Borges comienza a escribir en los años 20, todavía estaba muy cerca el siglo XIX, con sus, con sus guerras de independencia, con sus guerras civiles, con los textos de Sarmiento, con las guerras entre blancos e indios. Y de cara a ese pasado criollo, Borges se pregunta cómo rescatarlo sin caer en una literatura folclórica o pintoresquista de color local. Pero tampoco quiere hacerlo desaparecer porque tiene que ver con nuestra historia, lo profundo de nuestra historia. Entonces, lo que va a hacer Borges es juntar los fragmentos literarios de estos autores y releerlos y reescribirlos y rearticularlos. Es decir, crear una tradición literaria, ¿no? Esto lo podemos ver de forma muy, muy potente en el cuento El fin. Borges decide, o de alguna manera, escribe este cuento y de esta manera cierra el ciclo de la literatura gauchesca, cierra la etapa de la literatura gauchesca. ¿Y cómo lo hace? Escribiendo un episodio decisivo, un episodio que Hernández no escribió y que hasta entonces nadie había imaginado. Agrega la muerte en duelo, en un duelo de coraje del gaucho Martín Fierro. Y de esta manera mata al personaje más famoso de la literatura argentina y nos dice qué hacer con la tradición literaria. Es decir, Borges, antes que escritor, él siempre lo dice, es un gran lector, es el lector. Y considera que es la tarea, la función del escritor es reescribir, ¿no? Reescribir las grandes obras, volverlas a escribir, volverlas a construir, digamos, la creación más perfecta de todo esto es el cuento Pierre Menard, autor del Quijote, donde un autor, sin copiarlo, vuelve a escribir el Quijote, pero de la misma manera, ¿no? Como si fuera doble. Bueno, y entonces él va a imaginar y va a escribir la muerte del gaucho Martín Fierro. Este cuento es un cuento que ha sido largamente anticipado por Borges. Por ejemplo, en uno de sus prólogos al Martín Fierro, que él escribió 3 prólogos y como 25 artículos y hasta un libro en el año 1953 sobre Martín Fierro, en un prólogo él va a decir que una de las funciones del arte es dejar un ayer ilusorio a la memoria de los hombres. Y que de todas las historias que la imaginación argentina soñó, la de Martín Fierro es la más patética y la más firme. Entonces va
escribirlo, y va a decir que en este cuento, en el cuento El Fin, nada o prácticamente casi nada, excepto el personaje de Recabarren, que es el pulpero, el patrón de la pulpería, nada es creación suya, que todo ya estaba de alguna manera implícito en el libro famoso. Borges va a publicar el cuento El Fin en el diario La Nación en el año 1953. Y después lo va a incluir en la segunda edición de Ficciones del año 1956 en la segunda parte que se llama Artificios, ¿no? Bueno, en este cuento, el cuento El Fin transcurre en la pulpería, que es la misma pulpería. Voy a, bajo, a ver, dice que es, se escucha bajo, me dicen, ¿puede ser? A ver. Bueno, así se escucha mejor. Bueno, voy a hablar más fuerte entonces. Bueno, el cuento, como les decía, El Fin, transcurre en la misma pulpería donde tuvo lugar la payada más famosa, la payada entre Fierro y el hermano del Moreno que Fierro había asesinado, en los últimos cantos de la Vuelta. En esta pulpería está Recabarren, que tiene una doble función. Él articula los dos mundos, el mundo de Hernández y el mundo de Borges, los dos mundos ficcionales, porque él nunca podrá olvidar esa payada famosa, porque al día siguiente, cuando fue a acomodar unos tercios de hierba, se le había paralizado toda la mitad del cuerpo y había perdido el habla. Y al quedar Recabarren en esta situación de absoluta mudez, dice Borges que se había acostumbrado a habitar en el presente como los animales. Esto le da a él una condición de divinidad. Vemos que Borges nos hace percibir el tiempo en Recabarren como si viviera en un instante eterno, un instante eterno. Y entonces desde ahí va a ser testigo del duelo. Y Recabarren usa un cencerro para poder comunicarse con el mundo. Y así es que llama a un niño, probablemente que es su hijo, y ahora voy a compartir pantalla con ustedes con el texto para leer un pasaje que es muy bello y que da cuenta de la aparición de Martín Fierro en el cuento. Bueno, perdón. Voy a un poco. Bueno, y acá tenemos que de Recabarren dice que un chico de rasgos aindiados, hijo suyo tal vez, entreabrió la puerta. Recabarren le preguntó con los ojos si había algún parroquiano. El chico taciturno le dijo por señas que no. El negro no contaba. El negro es el Moreno que había payado con Martín Fierro y que permanece en la pulpería esperando la vuelta de Fierro y rasgueando su guitarra, ¿no?
su mano izquierda, la mano de Recabarren, jugó un rato con el cencerro, como si ejerciera un poder. Y este aspecto que dice acá, que era como si ejerciera un poder, es muy importante, muy significativo para el próximo texto, para el próximo párrafo que vamos a leer, donde dice que la llanura bajo el último sol era casi abstracta, como vista en un sueño. Un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete. Venía o parecía venir a la casa. Es decir, que Recabarren, desde su lugar, digamos, de divinidad, a partir de un gesto mágico, hace una invocación y aparece Martín Fierro como si brotara de la llanura, ¿no? Prácticamente. Es gracias a esta invocación mágica. Y aquí también es cuando el cuento se puede tornar en fantástico, ¿no? En un cuento fantástico, que lo es. Bueno, llega Martín Fierro, donde lo está esperando el Moreno, que lo espera para vengar la muerte de su hermano, que Fierro había asesinado en el poema, en el gaucho Martín Fierro, en la primera parte, sin motivo, lo había insultado porque era un hombre de origen negro y por eso lo había asesinado. Y el Moreno espera que vuelva Fierro para pagar su deuda. Los dos comparten el mismo código de honor y el Moreno sabe que Fierro va a regresar. Como habíamos dicho, hay diferentes percepciones del tiempo en el cuento. Una es la de Recabarren, que vive en un presente ininterrumpido, en un sostenido presente. Otra es la percepción del Moreno, que lleva una contabilidad minuciosa, muy minuciosa del tiempo, ¿no? El Moreno, y le dice a Fierro que lo había hecho esperar 7 años, y lo repite varias veces. Pero Fierro le dice una porción de tiempo, de días, te hice esperar, pero aquí he venido. No pasa mucho más. Ellos tienen un diálogo de honor, Fierro y el Moreno, y hasta que ellos se traban, ¿no? A ver acá, perdón, en el duelo. Perfecto. Se traban en el duelo y mantienen un diálogo en el que dicen que no se habían trenzado en el poema porque estaban presentes los hijos de Cruz y los hijos de Fierro. Y dice Fierro, que acá lo podemos leer, que a sus hijos le di buenos consejos, declaró, que nunca están de más y que no cuestan nada. Les dije, entre otras cosas, que el hombre no debe derramar la sangre del hombre. Un lento acorde precedió la respuesta del negro. Hizo bien, así no se parecerán a nosotros. Por lo menos a mí, dijo el forastero, y añadió como si pensara en voz alta. Mi destino ha querido que yo matara y ahora otra vez me pone el cuchillo en la mano. Bueno, luego ellos se trenzan se entreveran en el duelo y Fierro muere, ¿no es cierto? A ver, perdón. Bueno, acá hay otra frase que es para destacarla en el último párrafo, donde dice Borges, hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos pero es intraducible como una música. Desde su catre, Recabarren vio el fin. Vemos que esta frase, que es maravillosa, describe la inminencia de una revelación que nunca ocurre y que es el hecho artístico, ¿no? El hecho estético se caracteriza por eso, que lo podemos acorralar, presentir, tocar, pero nunca se revela.
no es tampoco, no es casual, es muy significativo que esté esta descripción aquí, porque la llanura se convierte en esa atmósfera irreal de ensoñación, donde Fierro va a morir, y de esa manera Borges va a introducir el tema del doble también, el tema universal y del doble, ¿no? Y dice: cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie, mejor dicho, era el otro. Había matado a un hombre y ya no tenía destino sobre la tierra, ¿no? Así que el moreno mata a Fierro y se convierte en su victimario. Y así se eslabona una cadena que no tiene clausura, de víctima y de victimario. Dice Pedro Luis Barcia que el fin es un cuento de final abierto. Abierto porque plantea un infinito prospectivo y como las ruinas circulares, como en el cuento de las ruinas circulares, y un infinito retrospectivo en búsqueda del origen. Es el duelo del Martín Fierro y en el fin es un duelo que no termina nunca porque es materia del arte. Entonces siempre va a ocurrir, ¿no? Siempre va a estar así. Es así. Bueno, y también acá podemos ver que la virtud del coraje, que está presente en los dos, es considerada una devoción argentina, y cuya cifra simbólica más importante es el duelo a cuchillo. Y el modelo artístico de ese duelo a cuchillo es el Martín Fierro, cuya escena ya es un mito argentino, porque todos los lectores se reconocen en ese, o se quieren reconocer, ¿no?, en ese duelo. Así que, bueno, este sería el primer cuento que hemos visto hoy, y en el cual están presentes muchos temas. El infinito de la llanura, la muerte de Martín Fierro, el cierre de la literatura gauchesca, el tema universal del doble, los valores gauchescos que ya en una cultura moderna están ausentes y que Borges quiere rescatar, ¿no?, en estos cuentos de nuestro pasado. Bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla. Ay, y vamos a continuar hablando de otro cuento que es también muy significativo en la literatura de Borges, que es la historia del guerrero y la cautiva. En este cuento se encuentra el mito borgiano de su doble origen familiar, su abuelo militar Francisco Flores y su abuela inglesa, que se cristaliza en el cuento del guerrero y la cautiva, donde la abuela de Borges descubre que una cautiva, que una inglesa como ella, cuando pudo elegir, prefirió volver a las tolderías, donde su espíritu y su corazón habían sido arrebatados por la brutalidad de una vida intensa. La abuela de Borges se fascina y se horroriza ante esta adopción de la inglesa por una vida diferente y salvaje, pero también de alguna manera ve en ella su propio espejo, y el propio espejo del escritor. Y bueno, en la casa de Borges dirían que es por el ingreso a la barbarie, ¿no? Por el ingreso a la barbarie. Por eso en el cuento Borges dice que la cautiva inglesa vuelve a las tolderías arrebatada por un ímpetu secreto, un ímpetu que es más hondo que la razón, ¿no? Y de ese ímpetu, de la sustancia de ese ímpetu, está hecha la literatura. Y también podríamos decir que la historia en cierta medida, ¿no?, de ese ímpetu
Bueno, y entonces Borges dice que no había comprendido el sentido completo de esta historia hasta que pudo unirla con la historia del guerrero longobardo Droghful, ¿no? De un guerrero longobardo que había ido a sitiar a Ravenna, a destruir a Ravenna con su grupo de bárbaros, pero cuando vio lo que significa una ciudad, la civilización, realmente quedó totalmente iluminado, deslumbrado, y decidió cruzar para pelear con los ravenenses, podríamos decir romanos. Por lo cual él tenía un epitafio en su tumba que dice, traducido del latín: por amor a nosotros renunció a sus queridos padres, entiéndase padres por tribu, ¿no? Y haciendo de Ravenna su patria, o patria suya. Bueno, dice Borges que él siempre lo atrajo y le inquietó esta historia de Droghful, porque piensa que un converso no tendría un epitafio en ninguna parte. Y entonces piensa que él no fue un traidor, Droghful. Droghful fue un iluminado. Así que bueno, también querría compartir con ustedes algunos párrafos de este cuento que son muy hermosos, donde cuentan la descripción de Droghful, por ejemplo, ¿no? Bueno, Droghful dice que él se entera de la historia de Droghful a partir de Benedetto Croce, que a su vez había abreviado un texto latino que a su vez lo había tomado de Gibbon, ¿no? Y que a él lo habían conmovido singularmente. Y acá está, bueno, el epitafio donde aparece la historia de Droghful. Acá está, bueno, acá está la descripción que hacen de su aspecto. Dicen que terrible era su rostro, pero su mente era bondadosa. El pelo o la barba en el pecho del longobardo eran impresionantes, ¿no? Como el aspecto rudo del bárbaro y tan así fuerte, ¿no? Bueno, y acá viene la descripción voy a empezar a leer acá, que es muy bella. Dice que a través de una oscura geografía de selvas y de ciénagas, las guerras lo trajeron a Italia, desde las márgenes del Danubio y del Elba, y tal vez no sabía que iba al sur, y tal vez no sabía que guerreaba contra el nombre romano. Quizás profesaba el arrianismo que mantiene que la gloria del Hijo es reflejo de la gloria del Padre, pero más congruente es imaginarlo dentro de la tierra de Erta, cuyo ídolo tapado iba de cabaña en cabaña en un carro tirado por vacas, o de los dioses de la guerra y del trueno, que eran torpes figuras de madera envueltas en ropa tejida y recargadas de monedas y ajorcas. Venía de las selvas inexplicables del jabalí y del uro. Era blanco, animoso, inocente y cruel, leal a su capitán y a su tribu, no al universo. Las guerras lo traen a Ravenna y ahí ve algo que no ha visto jamás, o que no ha visto con plenitud. Ve el día y los cipreses y el mármol. Ve un conjunto múltiple sin desorden. Ve una ciudad, un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de espacios regulares y abiertos.
Ninguna de esas fábricas, lo sé, lo impresionan por bella. Lo tocan como ahora nos tocaría una maquinaria compleja, cuyo fin ignoráramos, pero en cuyo diseño adivináramos una inteligencia inmortal. Es decir, Rothfuss, que nunca había visto una ciudad, queda deslumbrado con Ravenna y piensa que eso tiene que ser hecho por una inteligencia inmortal, ese orden, esa distribución, esos templos, esas estatuas. Y entonces él decide cambiarse de lugar y pelear por Ravenna, por Roma, y muere peleando por Ravenna. Y dice Borges que solo pudo comprender el sentido total de esta historia cuando leyó la de la cautiva. Ambos, Rothfuss y la cautiva, son arrebatados por un ímpetu secreto, aunque ese ímpetu vaya a extremos opuestos y a nosotros pueda parecernos diferente o opuesto, pero el ímpetu es el mismo, ese ímpetu que los mueve a las dos, y ambos deciden, por la fascinación de un otro que no comprenden, saltar, dejar su propia cultura, ¿no? Renunciar a lo propio para asumir una nueva identidad. Bueno, este cuento toca todos los temas del cruce de culturas y todos los temas de la inmigración. Si es posible abandonar lo propio para asumir otra cultura. Y en este sentido se ve el suspenso de la vida del viajero que nunca pertenece del todo a ningún lado. Esa pausa que va a ser para siempre, ¿no? Que es un poco la condición también de Borges mismo y de todos los sudamericanos. Por eso dice Borges que este cuento se va a llamar Historia, y no Historias del guerrero y la cautiva, sino este título singular que da cuenta de este mismo salto de ambos personajes, aunque sea un mundos distintos, a uno el de la civilización y a otro el de la barbarie. Pero ambos dos son arrastrados por ese ímpetu secreto, por esa fascinación por el otro desconocido, que no comprenden, pero que es magnífico. Bueno, y ahora también me gustaría compartir con ustedes, bueno, lo que dice Borges, que también dice que no fue un traidor, ¿no? Los traidores no suelen inspirar epitafios piadosos. Fue un iluminado, un converso. Al cabo de unas cuantas generaciones, los longobardos que culparon al tránsfuga procedieron como él. Se hicieron italianos, lombardos, y acaso alguno de su sangre, Aldíger, pudo engendrar a quienes engendraron a Alighieri. Muchas conjeturas cabe aplicar al acto de Rothfuss. La mía es la más económica. Si no es verdadera como hecho, lo será como símbolo, ¿no? Bueno, y esa es una historia, y por otro lado está la de la cautiva inglesa, que fue una inglesa que había sido llevada por un malón y había perdido a su familia. Y que la abuela de Borges la había encontrado un día en el pueblo, en Junín, donde ella decía que, bueno, que se había ido a vivir al fin del mundo y que era seguramente la única inglesa en ese lugar. Y ahí en el pueblo le dijeron, no, hay otra inglesa. Y así la conoció un día en un bar, en una pulpería, se encontraron las dos mujeres. Bueno, y aquí también podemos leer, que es muy linda esta historia, acá está en el último párrafo, que dice Borges que en 1872 mi abuelo Borges era jefe de las fronteras norte y oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe. La comandancia estaba en Junín, más allá, a 4 o 5 leguas, unos de otros, la cadena de los Fortines, más allá lo que se denominaba entonces la Pampa, y también tierra adentro. Alguna vez, entre mi maravillada y burlona,
entre maravillada y burlona, mi abuela comentó su destino de inglesa desterrada a ese fin del mundo. Le dijeron que no era la única y le señalaron meses después una muchacha india que atravesaba lentamente la plaza. Vestía 2 mantas coloradas e iba descalza. Sus crenchas eran rubias y un soldado le dijo que otra inglesa quería hablar con ella. La mujer asintió. Entró a la comandancia sin temor, pero no sin recelo. En la cobriza cara, pintarrajeada de colores feroces, los ojos eran de ese azul desganado que los ingleses llaman gris. El cuerpo era ligero como de cierva, las manos fuertes y huesudas. Venía del desierto, de tierra adentro. Y todo parecía quedarle chico, las puertas, las paredes, los muebles. Quizás las 2 mujeres por un instante se sintieron hermanas. Estaban lejos de su isla querida y en un increíble país. Mi abuela enunció algunas preguntas. La otra le respondió con dificultad, buscando las palabras y repitiéndolas como asombrada de un antiguo sabor. Haría 15 años que no hablaba el idioma natal y no le era fácil recuperarlo. Dijo que era de Yorkshire, que sus padres emigraron a Buenos Aires y que los había perdido en un malón. A ver, ahora, perdón. Para seguir. Acá está. Perdón. Que la habían llevado los indios y que era la mujer de un capitanesco a quien ya había dado 2 hijos y que era muy valiente. Eso lo fue diciendo en un inglés rústico mezclado de pampa y detrás del cual se vislumbraba una vida feral. Los toldos de cuero a caballo, las hogueras de estiércol, los festines de carne chamuscada o de vísceras crudas, las sigilosas marchas al alba, el asalto de los corrales, el alarido y el saqueo, la guerra, el caudaloso arreo de las haciendas por jinetes desnudos, la poligamia, la hediondez y la magia. A esa barbarie se había rebajado una inglesa. Movida por la lástima y el escándalo, mi abuela le exhortó a no volver, juró ampararla, juró rescatar a sus hijos, y la otra le contestó que era feliz y volvió esa noche al desierto. Bueno, entonces acá tenemos estas 2 historias que son como la moneda, ¿no? Dice Borges, de una sola historia, de un solo reverso. Y tenemos de nuevo, como se plantea acá, la oposición civilización y barbarie. Uno es arrebatado por la barbarie y otro es arrebatado por la civilización, ¿no? Pero Borges va más allá de la civilización y barbarie, porque también este ímpetu secreto que no comprendemos tiene que ver con los procesos que median en el devenir histórico y en la constitución de nuevas naciones y de nuevas sociedades y de nuevas culturas. El caso de Trotwood, él ya es un proto-italiano, digamos, al descubrir la maravilla de Roma y deslumbrarse, él que solo había vivido en las ciénagas y en los bosques, ya está dando la idea de una nueva sociedad que nace y de un nuevo hombre. Y lo mismo ocurre con la cautiva inglesa. Al aceptar, ¿no?, por ese ímpetu secreto, la vida bárbara de los indios, ella de alguna manera ya está en el proceso que media la constitución de las naciones americanas, de todas las nuevas naciones americanas en América. La historia de la cautiva es la historia también de la abuela de Borges, también la del escritor, y también de alguna manera es la historia de todos los argentinos, podemos decir, y de todos los sudamericanos, ¿no? Por eso Borges sintió el límite y la atracción del destino sudamericano y lo plasmó en estas historias y en estos cuentos, en lo cual estas dos vetas, ¿no?, como pueden ser la civilización y la barbarie, están presentes desde siempre en la Argentina, digamos, en nuestra cultura. Y
Borges encuentra algo del pasado argentino en la cultura criolla que no puede ser abolido, y que no puede ser abolido, sino que debe ser rescatado. Y lo mismo ocurre con la civilización europea. Ninguna de estas dos vetas puede ser abolida del todo, pero la coexistencia de estos dos mundos no va a ser una coexistencia pacífica en un equilibrio de simetría, sino que va a ser siempre una coexistencia que va a presentar una dinámica de conflicto, ¿no? Y esta dinámica de conflicto de estos dos mundos que se encuentran, que se atraen, que se juntan, que se separan, que están separados por una sutil línea que Borges va a llamar, va a crear el ideologema de las orillas para definir esta situación, que se encuentra presente en todas sus poesías de la primera época, de los primeros tiempos, y también en sus cuentos. Va a hacer referencia a estos dos mundos móviles, que son la civilización europea y nuestro pasado criollo, que no puede desaparecer, porque está en la raíz de la cultura argentina, y que estas son ambos, están en el corazón de la cultura argentina. Pero la obra de Borges, toda la obra de Borges va a estar recorrida por un sentimiento de nostalgia. Y este sentimiento de nostalgia refiere a este dilema que no está lejos Borges de ver una solución sintética que pueda crear una fusión cultural, sino todo lo contrario. Son dos dimensiones que están permanentemente en una dinámica de conflicto, pero la mezcla es inevitable, ¿no? Y necesaria, podemos decir. Es inevitable, pero se da en esta dinámica. Y esto se va a presentar en todos los cuentos, ¿no? Bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla, y podemos decir que la cautiva inglesa como Droadful, ambos eligen un otro, ejerce sobre ellos una fascinación el distinto. Para la inglesa civilizada, el mundo bárbaro, y para Droadful, el mundo civilizado. Y en estos dos extremos es entre los cuales nos movemos los sudamericanos, ¿no? Entre la parte europea y la criolla. Borges, podemos decir que de alguna manera en su corazón él siente una nostalgia por la barbarie, por el mundo criollo, porque en sus cuentos este mundo criollo y salvaje toma ventaja, va a tomar ventaja sobre el mundo civilizado, va a tomar revancha, ¿no? Van a ganar, digamos así, porque este mundo criollo está más ligado a la vida, a la acción corporal, a la virtud del coraje que él tanto admiraba. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del cuento El Sur, ¿no? Que también, al igual que toca este mismo tema, refleja este mismo tema. Y El Sur, como El Fin, fueron publicados primero en La Nación en el año 1953 y después en Ficciones, en Artificios, en la segunda edición del año 1956. Mientras que Historia del Guerrero y la Cautiva fue publicado en el año 1941, 49, en el Aleph. Y de este cuento, que es tan bello, se ha hecho una película que la hizo el director y escritor Edgardo Kosarinsky, con Dominique Sanda como protagonista en el rol de la cautiva. Bueno, se puede ver, ¿no? Y es muy, muy bella.
Bueno, con respecto al cuento El Sur, Borges va a decir que tal vez es su mejor cuento en este libro. Lo va a decir en el prólogo. En El Sur es una historia similar, digamos, en sus variaciones a las del guerrero y la cautiva. Y habla de la historia de Juan Dalman, que también tiene un origen dividido, al igual que Borges. Juan Dalman es nieto de un pastor protestante de sangre germánica que llegó a la Argentina por ahí por el año 1871. Y él vive en la ciudad de Buenos Aires, es bibliotecario, es un hombre de libros, un hombre que lee, sabe como Borges el Martín Fierro de memoria, y también vive encandilado por las 1001 noches. Él sueña con una estancia, un casco de estancia en el sur que ha podido sostener a pesar de las dificultades económicas. Y él sueña con ir algún día a su estancia, a este casco. Un día, una noche, que regresa a su casa, cuando había comprado o conseguido una edición, parece muy rara, de las 1001 noches, que estaba deslumbrado y quería llegar pronto a su casa para poder leerlo, sube con descuidos las escaleras y entonces se abre la cabeza y eso le va a provocar una infección y una herida muy grande, por la cual va a tener que ser internado y bueno, Dalman está ahí al borde de la muerte. Curiosamente, él logra salir. Ah, sí, perdón, alguien me dice que es el nieto del pastor, no sé si dije nieto o dije hijo, es el nieto, ¿no? Juan Dalman es el nieto. No sé, bueno, entonces él alegremente decide ir a convalecer a su estancia en el sur. Y aquí el cuento gira, ¿no? Gira hacia un cuento fantástico, porque dice que a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos, ¿no? Y entonces esta palabra, leves anacronismos, nos da cuenta de que el camino elegido por Dalman es el camino hacia el pasado. Ya se nos va dando como un aviso, como un anuncio de que va a elegir un camino fantástico, un camino hacia el pasado. Por otro lado, también aquí surge de nuevo el tema del doble. Podemos ver que hay dos Dalman. El Dalman que permanece en el sanatorio, y el otro Dalman que surge a partir de la alucinación que viaja hacia el sur, que surge de la alucinación de Dalman. Digamos que su alucinación lo crea, pero en Borges lo fantástico y lo real no son excluyentes, sino que se incluyen dentro de una misma realidad, de una misma historia. Dice, por ejemplo, Bioy Casares, que lo fantástico en Borges no es algo que ocurra por hechos extraordinarios, sino que lo fantástico surge a partir del pensamiento, del razonamiento. Por eso lo fantástico es fantástico metafísico, podríamos decir. Entonces, en este caso, Dalman viaja hacia el sur, ¿no? Y ahí podríamos decir que ya hay dos hombres. En el trayecto, en él que va alegremente viajando hacia el sur, él va a ir a la estación Constitución a tomar el tren. Y Constitución es una de las puertas del sur.
Y también va a decir Borges, Dalman, ¿no?, que nadie ignora que quien cruza la avenida Rivadavia entra en el sur, ¿no?, y que allí, cruzando esa calle, entramos en un mundo más antiguo y más firme. Es decir, que la avenida Rivadavia sería como un límite entre el sur y la realidad, digamos, entre el pasado y el presente. Y eso está dado por la calle Rivadavia. Bueno, ahí entonces Borges va a viajar distraídamente, mirando el paisaje, y es importante tener en cuenta que al comienzo del cuento hay una frase que dice: ciego a las culpas, el destino suele ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalman está distraído, está mirando el paisaje, y estas distracciones de alguna manera lo van a ir llevando hacia su destino, a cumplir con su destino. Cuando llega a la estación, ve que todavía falta media hora para que salga el tren, y decide ir a un bar que estaba ahí cerca. Y donde se dirige al bar donde hay un gato, un inmenso gato, que está durmiendo, y que él le toca el pelaje, y piensa que el gato, el contacto ese es imposible, porque nosotros, los humanos, vivimos en el tiempo, y el gato atrás vive en el instante, en la actualidad del instante, en la eternidad. Y que entonces, al estar separado por ese cristal, es como si estuviéramos en dos dimensiones distintas. Ahí podemos ver también cómo se opone el fluir del tiempo de los hombres que vivimos en la sucesión, y la eternidad en la que vive el gato, ¿no?, este mágico animal, que va a ser después similar a la del gaucho que él va a encontrar en el sur, ¿no?, el gaucho como cifra del sur. Entonces, bueno, Dalman toma el tren y está maravillado con el paisaje, con el viaje, la belleza del viaje infantil. Dice que toma el caldo en unos tazones relucientes. Bueno, está muy feliz, y vemos que no está muy atento, que está distraído. De nuevo, notamos que eso es parte del cuento, que él va pasando el paisaje se va transfigurando, el tren también, pero Dalman no lo nota, no lo ve porque no está atento. Y esto es importante porque, bueno, el destino ciego a las culpas suele ser despiadado con las mínimas, con las mínimas distracciones. Gracias, Michi. No, que me hice por la hora. Bueno, entonces vamos a ver si compartimos la pantalla un poquito para ver el texto del sur. Entonces nosotros tenemos que ir a pelear por esos nichos. Porque tenemos buena producción, tenemos una producción que obviamente... No sé qué era eso que apareció. Bueno, y entonces acá tenemos el texto del sur, ¿no? Bueno, que habíamos visto esto, y bueno. Bueno, él está distraído, piensa que mañana se va a despertar en su estancia, en la casa de la llanura, y él vemos el pasaje del tiempo, del campo, y en un momento dado, donde dice acá, Dalman dice: la soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur.
De esa conjetura fantástica lo distrajo el guardia que le pidió los boletos y le dijo que el tren no lo iba a dejar en la estación de siempre, sino que lo iba a dejar en una estación anterior. Dalman tampoco toma mucha conciencia de esto, ¿no? Y continúa el viaje y se baja en la estación donde le había dicho el guardia, ¿no? Y él toma la caminata como una pequeña aventura. Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén alguna vez había sido Punzó, al que se dirige Dalman, pero los años lo habían mitigado para su bien ese color violento. Bueno, hay una descripción del almacén y él ve que en una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba inmóvil como una cosa un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Vieron como al inicio era el gato, un animal mágico fuera del tiempo. Ahora, al final del cuento, aparece también el gaucho, que es como una cifra del sur y que también vive en la eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de bayeta, el largo chiripá y la bota de potro y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedan más que en el sur. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. Bueno, el patrón le trajo sardinas y después carne asada, y vemos todo lo que ocurre hasta que digamos, algunos de estos muchachones, que son 3, lo empiezan a molestar a Dalman, a tirarle unas migas de pan, una miga que cae en el mantel, una le roza la cara, y el Dalman piensa no tomar no aceptar esa ofensa, porque no la considera importante, ya que no le ocurre a él. Pero cuando está dispuesto a salir, y estaba dispuesto a salir por el umbral, el patrón lo llama por su nombre y le dice, señor Dalman, no les haga caso a esos muchachones o esos mozos que están medio alegres. Dalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban el hecho y la situación. Antes la provocación de los peones era una cara accidental, ¿no? Casi a nadie. Ahora él estaba identificado. Bueno, entonces el compadrito achinado se paró, lo empieza a insultar, a agraviar, a burlar, y entre malas palabras y obscenidades tiró al aire un largo cuchillo. Lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. Desde un rincón, el gaucho viejo le va a entregar a Dalman una daga. Dalman estaba desarmado, una daga para que él pelee y para que aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió 2 cosas. La primera, que ese acto era casi instintivo, lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar, digamos, su muerte, ¿no? Alguna vez había jugado con un puñal como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio, que me pasaran estas cosas. Vamos saliendo. Salieron, y si en Dalma no había esperanza, tampoco había temor. Sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto, y acometiendo, hubiera sido una liberación. De nuevo aparece el doble, ¿no? Para él, una felicidad y una fiesta. En la primera noche del sanatorio,
cuando le clavaron la aguja, sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. Bueno, vemos entonces que acá, como les decía antes, con la muerte de Dalman, Borges integra lo fantástico y lo real, porque ambos dos, Dalman, que muere en el sanatorio, y Dalman, que cuando muere alucina y crea la realidad del otro Dalman, que muere en un duelo, ambos personajes mueren y en el mismo instante, ¿no? Tanto el Dalman que está en el sanatorio y el Dalman que muere a duelo comparten el mismo y decisivo instante de la muerte. Es decir, que lo fantástico y lo real están absolutamente integrados, ¿no? en la obra, en este cuento. Es maravilloso. Bueno, creo que ya estamos en el tiempo, ¿no? Así que por hoy, ¿no? A ver, Mechi, no sé si... Sí, te están dejando muchos comentarios en el chat. Muchos bueno. agradecimientos por Bueno. por tu conocimiento amable y claro. Bueno, gracias. Por el análisis, gracias por el encuentro. Y también te han dejado una serie de consultas. Algunas dicen que si te parece que Borges fue ignorado en nuestro país, porque cree que fue mucho más reconocido en Europa. No creo, quizás fue reconocido en Europa al principio. Él se hace famoso cuando gana el premio Formentor, ¿no? En Francia, bueno, que es un premio de varias editoriales, que era la editorial Gallimard, la Einaudi de Italia, Seix-Barral de España, y bueno, ahí es cuando adquiere carácter internacional, y esto seguramente Cecilia les va a contar un poco en el próximo encuentro. En esto Victoria Ocampo tiene una participación decisiva, ¿no? En que Borges se convierta en Borges, en que su obra sea traducida al francés y bueno, y que se convierta en una escritora universal. Pero no, yo creo que la cultura argentina, nosotros tenemos el mérito de haber puesto a Borges en lo más alto del canon literario nacional, ¿no? Los argentinos. Yo creo que sí. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Sí, hay otra pregunta. Te preguntan si en tu opinión cuál sería el heredero de Borges, el que esté más próximo a su estilo, si bien todos los que escriben tienen algo de él. Quería preguntarte cuál sería el más fiel seguidor. Claro, bueno, yo creo que Borges es único, ¿no? Es muy difícil encontrar algún escritor que se le pueda comparar, no solo en la Argentina, sino en el mundo, porque tiene características, esto que hablamos de lo universal y de lo rioplatense, esta mezcla con esta potencialidad. Pero bueno, hay muy, muy buenos escritores, como, no sé, Ricardo Piglia, Saer, que tienen muchas cosas de Borges también. Pero no diría que hay uno que sea su continuador. Te hacen una consulta, Mercedes. Si la historia de la cautiva es verosímil, o Borges podrá haberla escuchado de sus abuelos y transformar la historia en propia. Puede ser, Borges narra que su abuela inglesa le contó esa historia y que esa historia fue real, que su abuela se encontró con la cautiva inglesa en Junín. Él narra eso en el cuento como algo real, pero no sé, no podría afirmarlo porque no hay documentos como para poder, pero creo que sí.
Te preguntan también si la parálisis de Rakabarren puede representar la parálisis del inmigrante. Puede ser, vos decís, frente al mundo criollo, hacia puede ser de alguna manera, más que la parálisis, la perplejidad, ¿no? La perplejidad del inmigrante que quiere integrarse, asimilarse a un mundo tan misterioso y enigmático como es el mundo criollo. Puede ser, pero sí, podría ser. Jorge Couto te consulta, ¿es verdaderamente una alucinación, Dalman? ¿No puede ser el verdadero el que muere o morirá en el duelo? Sí, puede ser el verdadero, pero Borges nos va dando diversas pistas a lo largo del cuento, como que podemos imaginar que es el doble. En un momento dice que era como si a un mismo tiempo fueran dos hombres, cuando habla de Dalman. Después, cuando él llega a la pulpería, al almacén, él cree reconocer en uno de los empleados a alguno de los enfermeros o médicos del sanatorio. Y después también el patrón lo llama por su nombre. Es decir, que el cuento es ambiguo, ¿no? Porque Borges se caracteriza también por la problematización de los parámetros de lo real. Es decir, es una realidad borrosa, que no sabemos muy bien cuál es la realidad y cuál es la irrealidad. Él lo deja abierto para que cada uno pueda imaginar lo que le parezca. Sí, podría ser que Dalman muere realmente peleando en el duelo, ¿no? Sí. Perfecto. Después acá Mariana del Valle González comenta que Borges es el autor latinoamericano más traducido al chino. ¡Qué maravilla! Eso lo desconocía. ¡Qué maravilla! Y te pregunta, ¿por qué crees que los orientales, los chinos, se ven tan fascinados con su obra? Pienso porque a Borges, lo que hablábamos al principio de todo, lo universal, lo cosmopolita, es algo que lo considera su propio patrimonio también, y considera que todas las culturas del mundo son nuestra tradición, que todas las literaturas del mundo son nuestra tradición. Entonces, él tiene libros muy interesantes, también cuentos sobre cómo las murallas y los libros, en los cuales él tiene un enorme conocimiento de la cultura de China y de la literatura, ¿no? Debe ser uno de los pocos. Y te pregunta Graciela, ¿es autobiográfico el cuento Sur con respecto al golpe que él sufrió en la cabeza? Sí, es absolutamente autobiográfico. Y Borges también siempre decía que en todos los cuentos el personaje era él, en general. Sí, es totalmente autobiográfico, sí. Ahora pregunta. Sí, por favor, las preguntas por el chat. Perdón, Laura, yo quería saber si es simplemente similitud cuando Rochefort llega a El Bárbaro, ¿no? Llega al norte de Italia y se deslumbra con la cultura que encuentra y dice, bueno, queda deslumbrado. ¿Es similitud o es lo mismo que dijo Attila, el actual húngaro, cuando llega a Roma y queda en la misma situación, o sea, se deslumbra frente a su cultura? Es una curiosidad que me gustaría que contestara. Sí, cómo no, Drosful es un arquetipo, podemos decir, ¿no? Es un arquetipo de un bárbaro, así que recorre, ¿no? Desde los pantanos del norte de Alemania para llegar a Italia. Así que es lo mismo, porque para Borges toda la historia se cifra en un hombre, ¿no? La historia universal está en un hombre, así como todo el universo se cifra en un punto. Son arquetipos, así que bien puede ser
Atila también. Lo interesante es ese devenir histórico en que media en el proceso de la constitución de esas nuevas naciones que se están. El caso de Drottful ocurre en el siglo VI más o menos, en el siglo VIII, entre el siglo VI y VIII, que es cuando en la Edad Media Europea se están constituyendo las nuevas naciones, ¿no? Sí. Sí, muy bien, puede ser Atila también. No sé si alguien quiere preguntar algo más. No hay ninguna pregunta más en el chat más que agradecimientos, Mercedes. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, el próximo encuentro con Cecilia sobre Victoria Ocampo va a ser realmente interesantísimo. Así que bueno, los esperamos, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, bueno. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Muchas gracias.